Asambleísta Calvas, por favor. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Como miembro de la mesa número 5 de Recursos Naturales y Biodiversidad, creo que es importante destacar el trabajo de las minorías y de la mayoría, como se ha llamado, en el informe que se ha presentado. Cada uno de los criterios son muy respetables. Yo quiero decir, señor presidente, en esta oportunidad, que es importante recordar que no estamos y que siempre defenderemos la naturaleza, que siempre seremos, como hombres y mujeres, tenemos que respetarla, pero tampoco tenemos que olvidar que de esa naturaleza vivimos y tenemos que convivir. Pablo Lucio Paredes decía que todas las actividades del hombre generan impactos, y claro que sí, señor presidente. Es por lo tanto que cuando hablamos de un informe de mayoría, lo hemos hecho con responsabilidad, lo hemos hecho pensando en el presente y en el futuro, para garantizar la subsistencia de estas y de las generaciones venideras. Por lo tanto, señor presidente, el grupo de mayoría, cuando hablamos del consentimiento libre e informado, y cuando hablamos de la consulta previa, tenemos que distinguir que son dos frases distintas. No podemos, señor presidente, maniatar al presente ni al futuro gobierno cuando decimos del consentimiento. ¿Qué pasaría si decimos que para hacer un proyecto de cualquier naturaleza que fuera, tenemos que consultarle a esa comunidad y este grupo se opone a los intereses nacionales? Hay que tener presente que el interés nacional, que el interés público está por encima del interés privado, por encima del interés particular. Hay discursos que aquí se han mencionado y quizás de manera lírica se dice que hay que respetar la naturaleza, que no debemos topar los recursos naturales. Yo les pregunto, compatriotas, muchos han dicho ni siquiera debemos topar el petróleo. ¿De qué vivimos entonces? ¿Acaso los sueldos que recibimos como asambleístas no son de recursos provenientes del petróleo? ¿Acaso las vías, la educación, la salud, la vivienda no tiene que tomarse de los recursos provenientes del petróleo? Ya veremos si tenemos que recordar también, señor presidente, esa triste y dura realidad, cuando muchos padres de familia, cuando no tienen una fuente de trabajo, tienen que recurrir a tumbar un árbol para darle comer a sus hijos, para dar la subsistencia a su familia. ¿Acaso eso no es impacto? También es impacto de naturaleza, pero tenemos que entender que el hombre tiene que convivir con la naturaleza. Tenemos que respetarla, sí, pero no, también no podemos endiosar la naturaleza. El hombre necesita de sus recursos. Y por lo tanto, señor presidente, en nuestra mesa, con razonamiento, con responsabilidad histórica, creemos que esta Constitución debe recoger normas que garanticen el convivir de las presentes y futuras generaciones. Yo discrepo con aquellos compañeros que tratan de echar lodo y dicen que ha habido presiones para firmar este acuerdo, para firmar este artículo. No, compañeros, en nuestra mesa y en esta asamblea existe democracia, en nuestro movimiento país existe democracia, acá no existen presiones. Yo creo que somos libres para pensar y para tomar decisiones, y es por eso que este grupo de compañeros que tomamos esta decisión, que esperamos, si nos equivocamos, la historia y nuestros demandantes nos juzgarán, pero yo creo que es precisamente este escenario, este debate, donde va a enriquecer, donde va a fortalecer con los mejores criterios, con los mejores aportes, para que se mejore el articulado y podamos entregarle al país entero una constitución de vida, una constitución progresista, pero no una constitución fantasiosa ni lírica, como pretenden muchos inscribirla. Señor presidente, en nuestra mesa se ha dicho y se ha discutido mucho sobre el consentimiento libre e informado, pero hemos concluido en la mayoría que tiene que ser la consulta previa e informada. Claro que las comunidades tienen razón y no nos podemos apartar. Vemos con tristeza cómo se ha depredado la Amazonía ecuatoriana, pero no es por causa de haberse explotado sus recursos, sino por la mala administración de quienes se han sucedido las administraciones de turno, por la mala administración de aquellos gobiernos irresponsables
de aquellos gobiernos neoliberales que solo les interesó las grandes provincias, las grandes metrópolis, obras monumentales, mientras que Orellana, Sucumbíos, mientras que Zamora Chinchipe, hay comunidades enteras que ni siquiera tienen agua entubada. Permente podemos hablar de agua potable. Claro que tiene razón, señor presidente, cuando esos recursos se han saqueado y no ha quedado nada para estas provincias. Hay escuelas que están cayéndose en pedazos, hay puestos de salud que solo tienen el membrete de centro de salud. ¿De qué educación hablamos? ¿De qué salud hablamos? Hoy este gobierno de la Revolución Ciudadana está mirando con responsabilidad y es por eso que se aprobó aquí en esta asamblea la ley para la recuperación y buen uso de los recursos petroleros. Yo no me aparto de esa realidad, señor presidente, pero no podemos ser irresponsables con el presente y con el futuro gobierno, cualquiera que sea. No podemos manatearlo, no podemos amarrarlo a un consentimiento previo, libre e informado. Yo creo que la consulta previa, esa consulta tiene que darse organizada por el Estado, con funcionarios honestos, probos y honrados, que le digan a la comunidad, que le digan a los pueblos cuáles son los proyectos, cuáles son los impactos que van a generar, pero por sobre todo, cuáles van a ser los beneficios. Ahí estaremos, señor presidente, hablando de equidad, de justicia, de respeto sobre todo a aquellas comunidades, no como ha ocurrido ahora, y que tienen razón los compañeros de la Amazonía, que tienen razón quienes representan a los pueblos indígenas y tribales, cómo se han vulnerado sus derechos. Pero yo creo que no por eso, señor presidente, no por la irresponsabilidad de quienes nos han sucedido en las administraciones de turno, se puede castigar al país entero a que se lo declare en el abandono, en la postergación, en el letargo. Esto tiene que cambiar y es por eso que los integrantes de mayoría de la mesa número 5 hemos plasmado el artículo número 4, que tiene que ir a la consulta previa e informada en los términos que consta en el artículo señalado. El Estado tiene que garantizar, tiene que buscar los mecanismos necesarios, idóneos y transparentes, tiene que llegar a la comunidad para hacerle ver la realidad, para que conozcan de manera inteligenciada, de manera honesta, para que la comunidad pueda pronunciarse. Pero no podemos dejar al libre albedrío el término del consentimiento libre, porque estaríamos, reitero, señor presidente, perdón por ser reiterativo, estaríamos dejando un mecanismo de extorsión y de chantaje para que las obras que tienen que ir en beneficio de las mayorías